Buenas noches. En esta noche voy a hacer un comentario de la cárcel. Una vez más, por petición de muchas personas que me han pedido que haga el comentario de la celda al hospital en el tiempo de los acatados, donde logramos sacar a Díaz Pérez. Quieren que la haga detalladamente de cómo se empezó todo, cómo se planeó y esas cosas, las cosas que pasaron en esa área ahí nada más, en la área donde estamos encerrados, la celda. Y también voy a tratar otra cosa también que me pidieron de la cárcel, que le diga el porqué de los nombres que tienen algunas áreas de la cárcel. También voy a tratar esas dos cosas en el día de esta noche. Así que un saludo especial para todos ustedes, de parte de Alberto Peguero, y vamos a continuar de inmediato haciendo este contenido para el disfrute de todos ustedes. También voy a hacer una pausa, hice una pausa para hacer este contenido hoy porque tengo en línea el segundo capítulo de la historia de el asesinato del senador Darío Gómez. Entonces, mañana ya para mañana en la tarde por lo menos estaré subiendo la segunda parte, el segundo capítulo de la historia de Darío Gómez, ya entrando en detalle, que ahí queremos aclarar algunas cosas que quedaron medio confusas, como dije en el primer comentario. Bueno, yo recuerdo que yo llegué de los Estados Unidos deportado en el 1994. Como estaba corriendo en marzo, recuerdo tan claro como ahora porque era Semana Santa. Llegué un jueves santo, recuerdo yo como ahora. Me trajeron de allá de Estados Unidos, acá del Aeropuerto de las Américas. A mi llegada aquí, pues, tuve que empezar a volver a ser amigos, a recolectar los amigos que tenía, esas cosas. Pues al poco tiempo de haber llegado deportado, recuerdo que caí preso junto a mi compañero de trabajo y travesías, en la delincuencia en la calle, Germán. Nosotros le decimos Germán el malogrado porque era bien flaquito y comía y no engordaba. Pues nos fuimos a la calle y caímos presos. Y yo recuerdo que en el vehículo decían los policías, vamos a darle un aliento a la sociedad, enviando a 2 personas para la cárcel para que no salga más nunca de la cárcel. Yo le hice mucho caso porque yo no entendía eso, ni sabía que era eso desacatado. Pues cuando llegamos a la cárcel, allá ya estaba Díaz Pérez en ese tiempo. Y porque quiero decir algo sobre la historia, mayormente de por qué Díaz Pérez fue enviado a la cárcel y por qué daba el trato que daba. La historia de los 90 para acá es una historia, y antes de los 90 la cárcel tuvo otra historia. La victoria tiene historia desde su inauguración. Tiene historia la victoria. Ya escuché una vez a Mencina hablando de esa situación con el doctor Espaillá. Pero hubieron otras historias en la victoria que yo conozco bien porque yo estuve cayendo preso de muy jovencito a la victoria. Y fueron historias que sonaron mucho más que muchas de las de los 90 y que fueron más desastrosas también que las de los 90. Pero solamente se habla mayormente ahora de la historia de los 90 porque aquellas historias datan de 40 años, de 45 años, que ya casi ninguno de los actores que tuvieron esas historias están vivos, que eran actores ya de renombre. Cuando yo era un muchachito, ya en aquellos tiempos, eran actores de renombre. Ya todos han desaparecido, tú sabes, de esa época.
Y por eso es que la historia de los 90 es la historia que más se cuenta y de la que más se habla, porque es la que todavía están los actores, la mayoría están vivos, y la gente también la vive de la calle. Los niños que hoy son adultos la vivieron de la calle y les gusta escuchar hablar de ella. Por eso yo entré a la cárcel en el 94, después vine deportado. Y cuando llegamos allá, pues, producto de que Díaz Pérez trabajaba como trabajaba en la cárcel, era que antes de Díaz Pérez llegar a la cárcel, yo escuchaba la noticia en Nueva York de que los presos se mataban unos con otros y que era un desastre inmenso ahí adentro y que no había ningún tipo de control por la policía porque los presos hacían lo que les daba la gana, se mataban gente y ni se pagaban, eso era un desastre ahí. Pues entonces, Balaguer mandó a Díaz Pérez, que ya estaba hasta pensionado, por cierto, y lo reactivaron y lo mandaron para allá, porque Díaz Pérez fuera la persona que controlaba cuando se revolteaba la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en esos tiempos saben que era muy, muy activa en lo que era violencia y muerte y todas esas cuestiones. Y Díaz Pérez inclusive tenía un problema de un ojo, porque allá se encontró esa situación. Y entonces Balaguer lo restableció otra vez, reintegró otra vez y lo mandó para Victoria con el orden de que arreglara eso, sabiendo que Díaz Pérez era una persona que violenta y que era dura. Pues cuando yo llego, me encuentro con esa historia de Díaz Pérez, la cual se lo había escuchado de antemano, pero ahora llegué. Recuerdo que llegaba mi compañero y yo ese día, estaba muy asustado mi compañero, y llegamos, estaban esperando una pela, pero en ese tiempo a mí pocas personas de los que estaban allá, de los nuevos, pocos me conocían, y los policías también tampoco me conocían ninguno, pues pasé desapercibido y nos mandaron. Sí me extrañé que nos mandaron para allá sin pasarnos por la alcaldía, digo, qué raro. Ahí es que me doy cuenta que es desacatado cuando llego a la celda y me encuentro con 100 y pico de presos amontonados ahí. Y nos dicen, ¿tú no eres desacatado también? Digo, ¿y qué es eso, desacatado? No, que si te mandan, si te mandan a la libertad, ellos te devuelven otra vez para atrás y te meten para acá. No te sueltan, sino te meten para acá. Y a usted lo que llegan así nuevo, no lo pasan por la alcaldía y no le hacen, y lo traen sin hacer el expediente para que nunca salgan. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, entramos ahí, a esa cárcel. Eso era un desastre ahí, tú sabes, ahí no se podía hacer de nada, eso era, había que vivir como si estuviera en un santuario. A las 7 de la noche ya había que estar todo el mundo recogido y tranquilo en su rincón. No se podía hacer bulla, no se podía música de ninguna índole, no se podía ver televisión a esa hora ya. Todo el mundo tenía que dormir en el piso, en una colchita, el que podía, el que no. Si tú comprabas tu colchita, tenías que dar un espacio a otro, el que no tenía que comprar una colcha porque era obligatorio. Y así corría eso ahí. Había una rumba de personas que no conocíamos de tiempo antiguo ahí, que estaban desacatados también. Entre ellos estaba Rudy, ese Rudy Jabao, de ahí de los Guandules, que se desapareció, y más nunca se ha sabido de Rudy. Estaba el Gaby, que después supe que también estuvo en el control de Engie. Estaba el Gaby allá, estaba Paulino, había muchos mercaderos ahí también, estaba La Máquina, un hombre fuerte, harto, de Boca Chica, mucha gente de Boca Chica lo conoce, y estaba mi compañero, estaba yo, había un símbolo de gente conocidas y muchos, la mayoría que no tampoco nos conocíamos uno y otro, ok, estábamos todos ahí. Ahí había que estar, era de una manera restringida totalmente. El día que daba la gana daba un sol por una hora, el día que no querían, pues, si se pone una nube chiquita así nada más, ya no hay sol porque se puso una nube chiquita y ya hay. Por eso no hay sol. Nadie puede decir nada, está todo muy tranquilo, porque era un régimen totalmente totalitario de torturas y de sujeción a las personas. Yo en verdad no entendía la situación y entendía que era abusiva, como por ciento era abusiva, claro. Lo que yo no entendía era que el preso
solamente así era que caminaba en orden y vivía en orden. Yo no entendía esas cosas. Primero era muy joven y segundo, eh, no entendía que era un abuso lo que se estaba cometiendo. Pues yo siempre maquinaba, analizaba, como se dice en el mundo de la calle, maquinar, y analizaba, pero esto no puede ser. Hasta lloraba cuando veía que le daba una pela a una persona ahí, simplemente porque el control que había ahí, o ¿cómo decían a eso? Cuartelero, esos tiempos, que era puesto por Díaz Pérez, y era que le informaba todavía a Pérez adentro, dijo que fuéramos por tomar y ahí le daban una pela. Bueno, a mi compañero le dieron una pela ahí también, que me dolió mucho a mi compañero porque dijeron que él estaba jugando casino, se atrevió, le dieron una pela. Después después darle como 5 o 6 con esa goma, mi compañero se le salió de abajo y salió huyendo y a Pérez serio dijo, mira, se parece una lisa, un pescado que se llama así la lisa, y déjalo tranquilo también ya a mi compañero. Pues todas esas cosas me molestaban bastante, tú sabes. Había gente que te presionaban a ti porque si no voy a decir que por aquí, que por allí, qué sé yo qué. Bueno, en una ocasión habían dos ex policías, porque hay personas que nunca cambian su forma de ser, que por estar metiéndose en lo que no le importaba ya tenían las nalgas con muchísimas llagas. Bueno, que uno de esos policías fue lo que yo le enseñé a Leslie ya al fiscal cuando después se armó el lío ahí, que le pegamos fuego. Yo le enseñé las nalgas de uno de esos policías, que ahora sí estaba de acuerdo con nosotros, ¿entiendes? Para ser liberado de esa situación. Entonces, ese era un sargento. Y entonces, todo lo que uno hacía a ellos les molestaba. Hasta si todo hablaba en secreto en la noche, eso les molestaba a ellos, aprovechándose del sistema en el que se estaba viviendo. Y entonces, yo le dije a Robert, quiero que le eche una voz caliente a esos de policía porque me tienen harto ya, ¿entiendes? Yo no aguanto esa presión aquí ya. Y Robert, que era un muñeco de hacer maldad, a Robert le encantaba la maldad, como ya expliqué en la historia de su vida de él, pues él echó la voz caliente a las personas y a Robert le dieron una pela grandísima esa noche y lo mandaron para Alaska, recuerdo yo, a Robert. Luego después lo trajeron otra vez. Pues déjenme decirle que yo ya harto de la situación por la que estaba pasando ahí, yo desacatado, teniendo dinero para poder salir, tenía dinero para salir y no valía la pena porque cualquier abogado me decía, no, tú sabes que tú no tienes expediente, ¿con qué te voy a defender? Y tenía su razón, ¿entiendes? Hasta que me hicieron un expediente y no van a salir de ahí. Y el proyecto fue creado para que nunca saliéramos de ahí, para dar un respiro a la sociedad. ¿Entiendes? Porque a veces nosotros los delincuentes, y este consejo se lo doy a los jóvenes de hoy, mira, han matado una rumba de jóvenes hoy en día, y mataron 5 juntos uno arriba de otro. Y vi que dieron una orden ahí de que una carta blanca que se usaba en aquellos tiempos, la están usando ahora otra vez para salir a buscar una carta blanca, significa que cuando los vayan los maten sin preguntar absolutamente nada. Jóvenes, por piedad le pido que se atengan de coger el camino de la delincuencia. Hagan un sacrificio y preserven su vida. De ustedes depende que ustedes preserven su vida. En estos días está fea la situación. Quizá ustedes, los jóvenes no conocen lo que era carta blanca en aquellos tiempos. En los tiempos de Balaguer, en los tiempos de Leonero, en su primer gobierno 96. Fueron partes muy peligrosas. Yo me salvé de la situación porque yo ya estaba preso. Después lo que Aquilito se salvó también porque lo agarraron antes y lo mandaron para el 15, para allá preso también. Y muchísimos nos salvamos. Todos mis compañeros mataron a toditos en ese tiempo. Recuerdo, yo más veía cuando aparecían tirados en la calle, muertos a tiro por la policía. Fíjate. Y yo allá trancado. Le daba gracias a Dios porque por eso estoy vivo hoy. Dios siempre me ha preservado la vida. Y al que Dios haya preservado la vida también que ponga de su parte, que es muy importante eso. Pues bueno, les digo que
Un día nos sacaron a nosotros a coger sol y yo tuve la confianza de decirle a mi compañero, mira, yo hoy le voy a pegar fuego a esa celda con todo el mundo ahí adentro porque ya yo no aguanto más y si nos morimos, pues nos moramos, pero hay que salir de esto. Y me dijo, ay Alberto, no haga eso, yo tengo mis hijos y nos van a matar. Y nosotros no hacemos nada vivo, mi hijo ya, trancado aquí de por vida, porque si no hay expediente no nos van a soltar nunca y nadie sabe que estamos aquí presos. No va la familia de nosotros. Y nadie le escucha donde van a hablar de nada. Bueno, pues ese día yo compré una caja de fósforo y una encendedora. Y me propuse que lo iba a hacer. También le avisé a Papo Ignacio, que era otra persona que tenía confianza con él. Él me dijo, después que ustedes empiecen, yo también empiezo por acá. Papo Ignacio era muy decidido y tenía muchas frustraciones porque tenía el cuerpo todo marcado de los golpes que le habían dado. ¿Ve? Y era tanto el sufrimiento del que una vez se echó un agua caliente por encima también, para que no le dieran. Bueno, mi compañero entramos yo por allá y estamos hablando de lo del secreto. Ahí me está diciendo, ay Alberto, deja eso. No, yo no voy a dejar eso ya, Germán, eso hay que hacerlo. Porque yo no soporto vivir así, bajo este régimen. Y me da pena cómo los presos aguantan todos esos golpes así, maltratos, y hasta se mueren, tuberculosos, esos golpes que le dan. Eso es horror, un horror, les digo a él. Y yo tuve la suerte que a mí nunca me dieron. Escuché por ahí el otro día decir a un muchacho ahí que a mí me habían dado pela conjuntamente con Medicina, con los demás. Yo fui el único preso quizás que tuve la suerte de parte de Dios, no porque no provoqué por qué, que no me dieron una pela nunca, ¿entiendes? Nunca. A mí ni siquiera un empujón me dio un policía en esos tiempos nunca. Y yo hice muchas cosas por qué. Ya le voy a explicar más adelante. Bueno, lamentablemente empezamos ahí. Yo empecé a tratar de convencer a otros presos. Ya les expliqué ahorita. Ahí estaba el Gaby, Paulino, uno de Cristoría que decía Nono, que también era deportado. Y Rudy, le dije que se desapareció. Y la máquina. La máquina también, que me dijo que él estaba de acuerdo, pero que no lo supiera nadie. Pues si la cosa fallaba, él no hubiese metido en lío. Bueno, y así decidimos eso y nos pusimos de acuerdo nosotros de calladito. Acordamos que iban a poner 2 colches en cada ventana, temprano a las 5 de la mañana, y que cuando viniera a traer el desayuno, que venía como eso de las 5, las 6 de la mañana, 5:30 por ahí, íbamos a abrir la puerta, íbamos a jalar el policía, quitarle la goma y darle 2 o 3 gomazos y que se hagan su desayuno. Bueno, acordamos también que después de que hiciéramos eso se iba a amarrar ya no nos estaba preparado para romper parte del baño y sacar un pedazo de varilla y amarrar la puerta y ponerle en que sea 10 colchas, como 200 colchas ahí adentro, y pegarle fuego también para cuando intentaran entrar, pues ya no pudieran entrar. Bueno, así pasó la noche, todo el mundo empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando y entraron en pánico, en nervio todo el mundo. Y en un ratico ya no había un cigarrillo, había muchas casas y no había un cigarrillo, todo el mundo se lo había fumado. Todo el mundo empezó a ponerse toallas en la cabeza. Y bueno, había nerviosismo y una inquietud inmensa que nadie pudo dormir. Yo estaba sentado en un rincón tranquilo. Y recuerdo que le decía yo, pero el único monstruo que hay aquí soy yo. Hasta donde yo creo. Y estoy tranquilo, yo no estoy nervioso, ni tengo ningún problema. Porque si me voy a morir, pues me muero tranquilo. Pero ya no voy a seguir en esto aquí. Bueno, ellos aceptaron involuntariamente la situación porque no tenían más nada que hacer. Estaban atrapados. Sí, y nadie durmió porque nadie dijo, nadie va a dormir aquí porque si alguien se para por esa ventana a llamar a un policía para decirle algo, nos vamos a pegar fuego en la ventana inmediatamente. Pues entonces el temor lo presionó ahí y nadie hizo nada por hacer saber lo que estaba pasando. Pues al llegar la madrugada, exactamente como lo planeamos, llegó el desayuno, rápidamente le arrebatamos la goma al policía
y le dimos un par de gomas, salió huyendo por ahí, dejaron hasta el caldero ahí botado, se fueron a abrir los cocineros, salieron huyendo de los cocineros. Y yo le dije, anda, date rápido, no, para que selles esta puerta, ponerla, porque ya de viene en camino, segurito. Que allá la gente llega allá, van a decir lo que está pasando aquí. Vienen preparados pensando que nos van a comer vivos. Así lo hicimos rápidamente, pusimos colchas en todas las ventanas, pusimos colchas mucho en la puerta y pegamos fuego inmediatamente. Ya cuando Diapé quiso llegar, ya nosotros habían roto todas las paredes del baño ahí adentro, y han sacado varillas, piedras, de todo, han sacado y empezaron a molar punzones y cosas ahí adentro. Pues ya cuando Diapé llegó, ya estaba la puerta ardiendo, no había entrada para allá adentro por ninguna parte. Díaz Pérez se para de lejos porque no podía pegar la puerta por el ardor, o sea que esa puerta de eso es petróleo. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Digo, ¿tú estás viendo lo que está pasando? Es una pregunta que está de más. No, pero apaguen eso que vamos a hablar. Digo, no, mijo, aquí no hay que hablar nada contigo ya. Nosotros vamos a hablar con él, con el fiscal y el procurador y todo el mundo, pero contigo no hay nada que hablar. Vino el otro coronel Furio, empezó a tratar de convencernos que saliera, que apagáramos el fuego y que saliéramos 3 para allá afuera, una comisión para que lo llevara afuera. Digo, yo voy a mandar a los 3 que echaron a Pedro el Pozo. Esos 3 van a hablar con ustedes allá, porque nosotros no tenemos conversaciones con ustedes. Entonces Pérez me dijo, pero el problema eres tú. Tú le tienes todos esos presos metidos en eso, ¿verdad? Yo te voy a picar con este machete que tenía en la mano, en pedacitos, para ponérselo de ejemplo a ellos. Que este sistema no lo va a romper aquí nadie mientras que esté aquí. Y dije, bueno, yo no sé leer atrás, pero él está roto ya. Y si tú crees que no, trata de entrar aquí adentro. Entonces los presos empezaron a caerle a pedra, pica Picasso, y le echaban agua caliente. Él tenía un chaleco, esa cosa, por eso no le hizo ningún daño. Y sí le di un par de pica Picasso en el pecho y esas cosas. Bueno, cuando él vio que no pudo, entonces me dijo, ven por el baño para que hablemos tú y yo. Y yo le dije, sí, yo voy por el baño, me subo por el baño, me agarro los hierros y tú me mochas los dedos, la mano. Digo, no, tú no eres tan inteligente, mijo, lamentablemente. Y le vocé a los presos que estaban por la ventana, bájense a la ventana rápido y bajen las manos, pero huyendo rápido. Así lo hicieron. Entonces, digamos, tú eres muy inteligente, no te preocupes, que yo te voy a poner a ti de ejemplo para mantener el orden aquí. Le dije, bueno, lo como tú quieras. De ahí Papo rompió de aquel lado también y rompimos la pared, nos unimos las 2 celdas. Y solo esas 2 celdas fue las que hicimos el trabajo de abrir las puertas a una nueva libertad dentro de la cárcel. Pues no tuvimos ahí 3 días, ahí nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, nosotros teníamos que durante esos 3 días chupar tallotas, masticar arroz crudo, comernos las cosas crudas. Y por buena suerte de Dios, de parte de Dios, pasaron otro día casi de lluvia fue. Yo recuerdo que eso empezó un 1 de diciembre del 94. Empezó ese motín allá, era jueves. Y los católicos ya estaban ahí ya tempranito porque iban a hacer una misa que siempre hacen en la cárcel de la Victoria los 1 de diciembre. Darle gracias a Dios. Ellos no pudieron entrar por el lío que había. Entonces ahí se armó el escándalo, empezaron a llegar la familia de los presos, que era visita ese día, ya estaban ahí en un sábado, me acuerdo yo, un jueves, perdón. Y era un jueves, sí, había visita. Empezaron a llegar la familia de los presos y se armó un alboroto, empezó a llegar la prensa y todo, entonces nosotros hicimos mucha bulla también, agradable porque llegó la prensa y esas cosas. Empezó un helicóptero a rondear encima por el fuego, el jefe de la policía rondeando encima un helicóptero y dándole orden desde allá a los comandantes de la cárcel. Entonces ellos le contaban que no podían entrar, que era una situación fea. Pues mandaban a los bomberos, nosotros sacamos los bomberos a pedrar de ahí también y le explicamos y ellos se fueron. Dijeron que no se podía. Entonces ahí nos quedamos 3 días. Era jueves, viernes y sábado. El sábado entonces fue que era día de visita ya, recuerdo como ahora. A nosotros nos aislaron, no le dieron visita a nadie de esa área. Y después que se acabó la visita el sábado, Diaper intentó
con una escalera desde la azotea de la cárcel arriba, bajar con una escalera al patio, que era un patio pequeño ahí del área del hospital, y bajó por ahí, intentó entrar a la celda de nosotros por el área de la celda de Papo el Necio, porque la otra área de entrada a nuestra celda estaba rastreada con varilla y el fuego soldó la puerta con la varilla y no se podía abrir. Entonces nosotros tenemos esa puerta ahí cerrada y cuando Díaz Pérez intentó meterse para allá, tirando bombas y cosas, nosotros se la tiramos otra vez para afuera las bombas. Y hasta los 12 policías también estaban metidos en eso, tirando por otra vez. Bueno, el coronel le decía a Díaz Pérez, no entre para allá, que puede matarte o tú matas a una gente de esa ahí, estate tranquilo y por aquí. Entonces nos fuimos a la pedrada con los policías y Díaz Pérez y todo el mundo ahí, que éramos los que le decían los llaveros. Bueno, en ese punto ahí yo en un momento me desesperé bastante, Papo el Necio y yo abrimos la puerta y le dijimos ya vamos a salir de esto, entra para acá ya para que haga lo que tú vas a hacer y ya nosotros no aguantamos más ya. Entonces le decían, no, yo voy a entrar. No estamos pendientes a querer entrar para arrebatarle la escopeta, pero no entró, pero él no dejó entrar, no entre para allá, no entre para allá. En ese transcurso ahí llegó el fiscal de ese tiempo, que era que dicen que hijo de Balaguer, Joaquín Ricardo, era el fiscal. Ya recuerdo que él había ido, él fue el viernes allá y conversó con nosotros y dijo que iba a resolver eso porque no sabía que habían personas desacatadas allá y que ahora estaba sabiendo, después de yo mostrarle a una de las personas como los golpes que daban, enseñarle la goma con la que daban y todas esas cuestiones. Nos encontró entonces en esa batalla y a nosotros, solo nosotros, esas dos celdas, los demás estaban aislados, estuvimos tranquilos en esa área. Nosotros solo hicimos esa situación, enfrentamos esa situación ahí. Pues ahí llegó Joaquín Ricardo y le dijo a Díaz Pérez, hasta hoy tú eres encargado de esta cárcel, ya yo traje tu destitución y quiero que me espere allá en la casa de guardia. ¿Cómo va a ser? Dijo Díaz Pérez, así como lo oye, quiero que me espere en la casa de guardia. Entonces llamó al coronel Fulvio y dijo, mire, yo quiero que esta persona, si usted me la lleve a una área limpia. Entonces el coronel dijo, nada más tenemos un área en Alá, que hay personas, hay que sacarlas. Digo, saque esa gente que están ahí, mándenlo para otro sitio y lléveme a esta gente, todos ellos, al área de Alaska, hasta que se resuelva con ellos. Recuerdo yo. Bueno, pues a Díaz Pérez lo sacaron de allá. En ese diciembre, recuerdo yo, nosotros estuvimos después en Alaska como, qué sé yo, unos meses. Estuvimos en Alaska, ahí nos fueron soltando, soltaron una parte. Y los poquitos que quedamos ahí, pues nos dejaron ahí entonces ya. Quiero decir esto porque quiero explicar algo también. Que el día pasado escuché al doctor Espaillá que me estaba preguntando por una historia carcelaria y él decía, yo sé, don Alberto, que primero fue Aquilito y después fue usted. Y yo le dije, mire, primero que mí, que yo no fue nadie. ¿Ves? Primero, después de mí sí fue todo el mundo. Primero que yo no fue nadie, porque la única persona que se enfrentó para abrir las puertas de la libertad dentro de la cárcel con Díaz Pérez fui yo y los que estaban conmigo, que era Papo el Necio, Gaby, bueno, todos los que estaban en la celda, porque todo el mundo puso lento de arena ahí, ¿entiendes? Para que eso se resolviera. Y fuimos nosotros los que abrimos la puerta de la libertad. Por eso quiero decirles que antes de mí no fue nadie, porque después de mí hubo controles. Antes de mí nadie fue control. Díaz Pérez, único control. Por eso quiero decirle hoy que toda persona que hoy tiene una historia en las redes, en la calle, de los que tuvieron en la Victoria, repito, no que tuvieron en otras cárceles, en la Victoria, tienen historia en las redes y pueden contar historia después de mí. Fíjate, ¿por qué después de mí? Porque yo fui el que abrí las puertas a ellos para que un día lograran las historias que lograron dentro de la cárcel. Si yo no le abro las puertas o no tuvieran historia que contar, ni ninguno hubiesen sido control, bueno o malo,
no sé, no habían sido ningún control, ni habían tenido historia para contar. Porque después de que yo enfrenté la situación, el sistema por el que estaban ellos pasando, estaban sufriendo y viviendo, entonces fue que hubo libertad en la cárcel y cada quien pudo hacer su historia, mala o buena, no importa, su historia. Por eso todo el que hoy ha hecho una historia de la cárcel de la Victoria, después de que yo le abrí la puerta, tiene que agradecérmelo a mí y a las personas que muchos están muertos hoy, que nos enfrentamos al sistema que había, lo rompimos y abrimos la puerta. Fíjate, por eso, antes que yo, nadie. Después de mí, muchísimas personas lograron hacer historia que hoy pueden contar en la calle con gran satisfacción, inclusive hasta les sirve de beneficio porque tienen ganancias contando las historias después de que yo abrí las puertas conjuntamente con las personas que estaban conmigo en esa área, solos nosotros. Por eso, todo el que hoy cuenta una historia de la cárcel de la Victoria que tuvo en esos tiempos allá, de los 90, tiene que saber que primero yo le abrí las puertas para que pudiera tener esa historia que está contando hoy y para que pudiera hacer el control que hizo, fuera bueno, fuera malo, no me compete. Fíjate, Dani tuvo una historia, un control, después de que yo abrí las puertas al sistema carcelario. Fíjate, Aquilito tuvo una historia como control después de que yo abrí las puertas, sacando de Apere de allá, conjuntamente con un grupo de personas. Rompí el sistema y se abrió la puerta para que hoy tengan historias. Peculiar tiene una historia después de que yo abrí las puertas. Ella tiene una historia como control ahí en la cárcel después de que yo abrí las puertas. Porque si no he abierto yo las puertas, hoy nadie tuviera una historia, incluyéndome a mí. Solo que estuvimos presos como cualquier otro preso más. Pero nuestras incidencias empezaron después de mí, no antes de mí. ¿Ve? Y esto no lo estoy diciendo ni para engrandecerlo, porque siempre he dicho que no es importante la historia que viví yo, ni lo que yo hice, ni lo que hicimos ninguno de nosotros. Las personas que adquirieron historia que están contando hoy en las redes sociales no fueron importantes, ni a ninguno nos hace grande. Al contrario, fíjate, fue parte de la delincuencia de nosotros y parte de la violencia de nosotros y parte de la rebeldía de nosotros en contra de la sociedad. Fíjate. Pero todo el que hoy puede contar una historia en la cárcel, Robert Papeleta, Ronald, que están muertos ya, Come Ceniza, todas estas personas que tuvieron historia en la cárcel, después en los 90, la tuvieron por mí. Porque abrí las puertas del sistema donde hubo libertad y el preso entonces podía y pudo hacer sus historias, como yo también hice la mía. ¿Fíjense? Entonces, quiero decirle, digo esto porque he escuchado muchas personas hablando historias y de la grandeza de ellos y esas cosas, lo importante, las cosas que hicieron, lo que ellos lograron, y por acá y que por allí. Y ninguno se acuerdan de que toda la historia de las que ellos hablan y las que hoy se ufanan hablando de ella, fue después de mí. La historia principal fue la de romper el sistema y abrir la puerta a una democracia tal como era antes de Díaz Pérez. Porque la libertad que había en la cárcel, Díaz Pérez la tronchó. Y entonces, a mi llegada, es entonces cuando se abren las puertas a un nuevo sistema en los 90 que ya había existido antes de Díaz Pérez. Porque antes de Díaz Pérez hubo una historia de personajes que hoy no se habla de ellos porque, como dije al comienzo,
son historias ya muy de 45 años, que ya los personajes ninguno existen casi mente y quedamos poco, porque ya en ese tiempo los personajes que tenían edades ya, que eran personas ya reconocidas, cuando yo era un muchacho, ya no existen ninguno. Entonces esas historias no motivan mucho a los jóvenes de hoy, a las personas de hoy, porque ellos no la oyeron de niños, ni supieron de ella de niños, pero la de los 90 sí motiva a las personas, porque ellos como niños crecieron oyéndola, pues ya son adultos y les satisface directamente escuchar las personas que vieron esas historias, narrarlas y hablar de ellas. Pero lo único raro es que veo que todo el mundo habla su historia e inclusive dentro de su historia muchas veces me quieren denigrar a mí, fíjate, y no reconocer que tienen una historia hoy que hasta le da remuneración económica porque yo rompí el sistema que se cerró una vez a través de Díaz Pérez lo cerró y yo lo abrí sacando a Díaz Pérez de allá, o sea, logrando que se sacara de allá Díaz Pérez para que volviera a haber un nuevo sistema. Recuerdo que dije en una entrevista allá que me apenó bastante porque me di cuenta entonces que el preso o la persona rebelde, en su mayoría no todos, solo viven en orden cuando están bajo presión y cuando son torturados. Por eso las personas rebeldes casi ninguna en sus tiempos, a menos después que ya maduren un poco, no aceptan disciplina ni nada de eso, porque su rebeldía se lo impide. Me dio mucha pena después de eso porque pasaron muchas cosas semejantes a las que pasaban cuando Díaz Pérez, y me dio mucha pena, hasta me lamenté de haber abierto las puertas a un nuevo sistema de libertad en la cárcel, donde el preso pudiera vivir conforme a como él creía que debía vivir, porque entonces vinieron muchos abusos, muchas torturas y muchas cosas, y cada quien tuvo su parte mala y su parte buena, pero en verdad me arrepentí mucho después de eso, pero ya estaba hecho y lamentablemente ya no hay vuelta atrás. La gente a veces dice que primero a Cristo y después yo, porque la gente entiende que yo controlé después de Aquilito. Sí, yo controlé después de Aquilito porque yo me había ido para la calle y cuando yo volví ya Aquilito se iba para la calle, entonces me tocó controlar a mí y a otros personajes más que controlaron, que tienen su historia hoy, la cual yo, cuando yo la hablan, pues hay algunas diferencias en lo que hablan, pero entiendo que son 20 y pico de años, algunas cosas se pueden haber olvidado, otras argumentan para llenar requisitos en darle llamar más la atención con la historia y esas cosas. Y nada, yo todo eso lo respeto, entiendo. Lo que no veo es las personas reconociendo que si tienen una historia hoy, la tienen porque yo rompí el sistema y abrí las puertas con un grupo de personas que estuvimos allí desacatados a un nuevo sistema de libertad en la cárcel, y cada quien entonces pudo hacer su historia y narrarla hoy conforme a cómo la logró y cómo la vivió. Porque antes de yo abrir el sistema, solamente tenía historia allá de Pérez. Solamente era grande de Pérez. Ahora, después que yo abrí el sistema y las puertas, rompí el sistema y las puertas se abrieron, pues ya cada quien tuvo una historia. Y vuelvo y repito, antes de yo abrir el sistema que se había cerrado con Díaz Pérez, abrir las puertas a una nueva libertad en la cárcel, nadie tenía una historia. No tenía una historia Aquilito, no tenía una historia Angie, no tenía una historia Papiro, no tenía una historia Robert, no tenía una historia Ronald, no tenía una historia Dani, no tenía una historia yo tenía historia vieja del pasado. En los 90 yo no tenía ninguna historia para yo poder decirla ahora en estos tiempos, gracias a que yo rompí el sistema con un grupo de personas que no pusieron de acuerdo conmigo. A veces uno no de acuerdo voluntario, pero la presión lo hizo entrar al sistema de rompimiento y por eso lo logramos en vez. Entonces, antes de ese sistema romperse y abrir una puerta nueva al sistema, no tenían historias muchos de los que hoy cuentan historias. Aquí nunca ha contado historia.
La cuentan la gente, la cuenta la del Perrito, nunca contó historia. Creo que nunca la va a contar tampoco porque él no me ha explicado. Yo sé que no le interesa eso, ¿sabes? Pero todo el que tuvo una historia la tuvo después de que yo rompí el sistema. Antes en Cecilio no tenía historia, Luis Quitate no tenía historia, nadie tenía historia. Solo tenía historia de Yaperi. ¿Historia de qué? De maltratar a las personas, de matarlo a golpe y de someterlo a como él dijera. Había que hacer lo que él dijera y como él lo dijera, bajo terror, porque él entendía que era la única manera de que las personas tenían disciplina y vivían en disciplina y no practicaban y se les reprimían su violencia de ellos y no la practicaban. Entonces, todas esas personas que hoy tienen historia y que lograron cosas en la cárcel, deben de decir siempre, debieran de decir siempre, gracias al sistema que rompieron Alberto y las personas que estaban desacatados. Hoy yo tengo una historia la cual me deja remuneración y ganancia económica porque no tenía ninguna antes de ser, de romper el sistema. A veces he escuchado a él y van a vagamente decir que no era nadie, que no tenía historia en la cárcel antes de estar el sistema roto, y aún después que está roto tampoco la tenía, después que estaba el sistema roto. Lo que nunca le he escuchado decir directamente que su historia que tiene hoy, la que él está contando, y están contando todo, Piti Mencina, todos los que están contando su historia hoy. Bueno, Piti Mencina lo reconoce, siempre lo ha reconocido todo el tiempo. No puedo decir que no, porque todo el tiempo lo ha reconocido, de que la historia de él es relevante porque yo rompí el sistema. Y se lo ha reprochado a muchos otros que no lo reconocen, diciéndole que yo rompí el sistema y abrí la puerta a una libertad carcelaria a través de la cual cada quien pudo tener una historia hoy y hablar de ella y hasta tener ganancias. Gracias a que yo expuse mi vida conjuntamente con un grupo de personas, pues les repito, no que estuvieron de acuerdo la mayoría, sino que muchos estuvieron de acuerdo por la presión que hubo para que se obligara a participar en lo que íbamos a hacer un grupito de personas y estaban obligados a participar porque estaban todos encerrados en el mismo lugar. Por eso, yo, cuando veo personas hablando, denigrando mi trabajo que hice en la cárcel y mi persona tratando, porque a mí nadie me denigra, siempre he sido transparente conmigo mismo y producto de eso es la vida de homosexual que viví, que nunca la oculté, ni nunca me sentí humillado ni por lo que nadie dijera, ni porque alguien me rechazara, porque yo siempre he sido Alberto en cualquier situación. Nunca nadie me ha denigrado. Han intentado, pero yo me denigro yo mismo y me humillo yo mismo cuando yo quiero y lo hago delante de Dios. Porque ante la única persona que Alberto Peguero se humilla y pide perdón por mí y por los demás. Estas cosas, estoy hablando de ellas porque alguien me pidió que hablara de estas cosas, me pidieron varias personas porque querían conocer la historia, cómo se organizó todo, cómo pasó todo y cómo fue todo. Otra cosa más de la que voy a hablar es de los nombres que tienen las distintas áreas de la cárcel. Por ejemplo, alguien me preguntó que por qué le dicen Alaska, área de Alaska. Le dije porque es una área más fría, el área más fría de la cárcel, casi en todos los tiempos. Que por qué le dicen los alpones a la otra área. Le dije porque esa área fue una área que fue hecha fuera de la cárcel para llevar presos de castigo, aislarlos en esa área, y luego después hicieron una cárcel normal ahí. Que por qué le dicen al hospital, área del hospital. También explico que eso era un hospital formal que hizo Trujillo ahí con toda la de la ley, como cualquier hospital de la calle. Ahí había de todo, lo puedo decir yo y las personas de mi tiempo que fuimos asistidos a esos hospitales. Ahí no faltaba nada, ahí había de todo. Ahí habían médicos para hacer cirugía rápidamente, había sala de intensivo, había sala de recuperación, había un dispensario con todo lo que tiene que ver en un hospital, había salas de cirugía, de todo, había de todo, no faltaba nada, ahí ve. Y por eso ya después ese hospital pues se desintegró y convirtieron eso en una celda y pues se le dicen el área del hospital. El área de Vietnam, a veces hay unos trajes me han preguntado por eso, porque tiene tantos nombres, digo el área de Vietnam, se le dice el área de Vietnam porque era el área más grande de la cárcel donde se ubicaban todos los presos de todas las calañas, ve.
y ahí siempre había un problema, ahí nunca faltaba un problema casi en esa área de Vietnam. Las cuatro celdas, porque solo hay cuatro celdas y la llamaron las cuatro celdas. La Malvina, las Malvinas, porque es una área, recuerden ustedes que las Malvinas son unas islas que están una cerca de la otra, y esta área de la Malvina está un poco afuera de la cárcel, sobresale de la cárcel, y le dicen las Malvinas. Esa es la área preferida de Dejima. Ya hablaremos de Dejima en un tiempo, hay muchos hablar de Dejima. Hablaremos un poquito de Dejima en un tiempo no muy lejano. Esas son todas las áreas que tienen sus nombres. Por ejemplo, en la Casa de Guardia hay una parte que dicen el consulado. Se le puso el consulado porque ahí metían los policías que llegaban, ya salió de la cárcel, de la policía por delitos y cosas, y entonces no podían entrar al patio porque tenían muchos presos enemigos porque lo habían agarrado presos ellos. Entonces le decían que le dieron una visa para el consulado, y entonces ahí era que le tocaba vivir a ellos en esa área por no poder entrar al patio. En otra parte le decían el horno también, eso era una especie de un horno por el calor que hacía, porque era encerrado con planchuelas. A una gente lo metían ahí para hacerle un sauna, recuerdo yo. En esa área estaba Dani cuando se rompió el sistema y abrimos las puertas a un nuevo sistema. Ahí estaba Dani en ese tiempo. O sea que todo lo que fuimos después de yo haber abierto el sistema, todas esas historias que la gente cuenta hoy con mucha grandeza y a mí trata de denigrarme, debe entender que si tiene esa historia hoy y puede hablar de ella, es porque nosotros rompimos el sistema y abrimos las puertas a un nuevo sistema que le dio la oportunidad a muchos de ellos a tener su historia hoy, y a hacer su historia y a vivirla y hoy narrarla conforme a cómo la vivieron. No sé por qué tratan de obviar esa parte. En mí, quizá porque le daría vergüenza que un homosexual por qué hizo eso. Pero vuelvo y repito, como he dicho siempre, el homosexual es homosexual en la cama, después hay un hombre normal y tiene el valor para hacer cualquier cosa. Y los que me conocen saben que siempre tuve valor para hacer cualquier cosa. Y así como tuve valor para hacer cualquier cosa y enfrentarme a cualquier cosa en esos tiempos, así no tengo valor hoy en día para enfrentarme a lo que estoy haciendo. Es llevar la palabra de Dios, es enfrentarme a lo espiritual y a cualquier obstáculo que se ponga. Tengo el mismo valor que tuve en la calle para hoy enfrentar también cualquier situación que venga y seguir hacia adelante en el proyecto que estamos llevando a cabo, en la obra que estamos haciendo y en las decisiones que tomamos conforme a lo establecido por Dios. Siempre tenemos el mismo valor y la misma fuerza y la misma voluntad todo el tiempo, y siempre seguiremos adelante en el nombre de Jesús haciendo la obra hoy en día diferente a la que hacíamos antes. Antes la hacíamos utilizando el instrumento de la violencia, el instrumento de la manipulación, el instrumento de la presión. Hoy en día hacemos la obra que hacemos conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo establecido por Dios. Complacida a las personas que me pidieron esta historia detallada como la querían, que ya se había hablado de ella por encima muchas cosas. Esta historia fue así tal como aconteció en ese mismo tiempo, y por eso es que la historia de los 90 se reconoce mucho más que la historia de antes, pero vieron historias mucho más graves, mucho más sanguinarias y mucho más fuertes, y vieron controles mucho más fuertes también que nosotros, que fuimos controles en los 90, pero son historias muy, muy avanzadas, de 40, 45 años, que ya las personas de esos tiempos no se acuerdan nada de eso, ¿entiendes? Y los actores de eso todos están muertos, casi todos, ¿entiendes? Yo las conozco porque en ese tiempo yo era un muchacho todavía, pero ya los actores eran personas de edad, no somos nosotros hoy, y por eso casi no se habla de esas historias. Me interesa mucho tampoco a otras personas. Así es que también para mañana, pues les repito, tengo la segunda parte, un nuevo capítulo de la historia que estoy haciendo de la muerte del senador Darío Gómez, y aclarar algunas cosas que quedaron oscuras en aquel tiempo. También les recuerdo que mañana seguimos con el telemaratón, es el tercer día que tenemos mañana,
Hasta ahora tenemos unos 10,000 pesos ya reunidos en 2 días. Vamos a ver cómo nos va a final de mes. Y estamos contando con ustedes para que mañana se siga haciendo las donaciones para que podamos ayudar a personas necesitadas de por vida, que también tengan una remuneración, una entrada de por vida. Cada día le voy a ir añadiendo los comentarios que hago al maratón para que no se enfríen, para que no se olvide que tenemos un maratón hasta el 21 de diciembre para reunir la cantidad de dinero para poner un negocio a la primera persona, y de ahí seguimos hacia adelante. Yo sé que es un poquito difícil la primera vez, pero después que logremos hacer un negocio para la primera persona, las personas se van a animar más y vamos entonces a hacerlo con mucho más ánimo y con mucho más gusto para seguir hacia adelante. Muchísimas gracias. Un saludo de la A a la Z a todos mis seguidores, las personas que permiten que estos comentarios entren a sus hogares y esas cosas. A los jóvenes les quiero decir que estos comentarios son buenos para que ellos analicen, mediten y por favor no se metan en este tipo de vida. Hagan otra cosa saludable, traten de seguir su vida hacia adelante, traten de enfrentar el presente para que en el futuro tengan una mejor vida, para que su vida nomás sea diferente, cuando tengan sus hijos, cuando tengan su esposa y formen un hogar, tengan experiencia, tengan conocimiento y tengan fuerza de voluntad para educar a sus hijos, sembrar valores en ellos y hacer mañana de ellos hombres útiles a la sociedad dominicana. Muchísimas gracias y hasta un próximo comentario.